Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¡Esas mejorcitas guarras! ¿Cómo estamos? Feliz miércoles, una semana más. Bueno, nuestra ciclotimia habitual, que también se corresponde, por qué no decirlo, a nuestros ciclos hormonales, nos hace hoy estar sosegadas, divertidas y bueno, pues de buen carácter. En otras semanas, Nerea, somos, como diría Terelu Campos, vieja, me siento vieja, fea y gorda, pero en esta semana no es así. En esta semana estamos estupendas, Compañera. estamos serenas, estamos como encantadas con la vida, manejando nuestra barca como nadie, vamos. Es raro esto, ¿eh? Es que raro. llegamos aquí... Es raro que lleguemos aquí con cierto sosiego, con cierta calma y cierta despreocupación. Nos lo vais a agradecer porque no os vamos a taladrar la cabeza como en otras ocasiones, sino que a lo mejor, pues oye, completamos incluso una o dos frases. Nerea, ¿pero por qué ha sido esto? Porque es que vaya show que nos hemos tragado en los últimos 5 días, cariños. De eso os tendríamos que hablar en nuestro carrusel de noticias. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. ¿Qué me traes? ¿Es quizá un pastel de mierda, Inés? Su fascismo por aquí. Mira. Su corrupción por allá. Ella trae, para la gente de Spotify, ha encontrado una bandeja, Inés, y ahora tenemos atrezo en el programa. Pues nada, nos tendréis que ver en YouTube las invenciones y las cositas nuevas que vamos metiendo. Nosotras os agradecemos que nos escuchéis todas las semanas, pero especialmente esta, con lo interesante que está el tema del PP, que es que no apetece ni ponerse una serie, solo apetece, no sé, suscribirte a todos los periódicos, ponerte la radio y disfrutar de esa tormenta de mierda que tiene esta gente con su lío de espionaje a lo Mortadelo y Filemón que se acaban de montar. O sea, yo esta mañana ya he leído titulares tipo Casado intenta ganar la batalla de los varones. Pero esta gente es que se yo nunca cree, he sabido, para empezar, si varón se escribe con B o con V. O sea, No, quiero decirte normal, que eso, claro. varón, es varón rojo. ¿Quiénes son esos varones? Siempre están hablando de los varones. Y digo, hombre, alguna mujer habrá también ahí en donde se maneja el cotarro, pero no quiere a ninguna mujer. Por eso quieren darle vía a Isabel Díaz Ayuso. Y punto a punto. Queda tremendo lo de los varones. Estamos disfrutando bastante de este mojón que se está liando con este lenguaje épico. Se creen que están en Juego de Tronos, pero en realidad están en Peppa Pig. Es un capítulo de Peppa Pig. Da muchísima vergüenza la que se está liando. Venga, pues vamos a decir esa pequeña noticia. Efectivamente, como bien sabríais, altos cargos de la Dirección General del Partido Popular han investigado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como os dirían si estuviese en las listas de Bárcenas sería y punto Ayuso. Nadie sabría quién es al final, pero esa mujer. Y además a todo su entorno familiar, porque esta mujer, por lo visto, cada vez que necesitaba algo en la Comunidad de Madrid ponía un WhatsApp en el grupo familiar y decía ¿quién se hace con unas mascarillas? Oye, prima, ¿no tendrás tu EPIs por casa? ¿No te habrás montado tú a casa una buena empresita de EPIs? Efectivamente. Y bueno, pues hay al final varios entornos acusándole de tráfico de influencias, sorpresa. Ayuso señala directamente a Casado, como le llaman también los seguidores de Ayuso, Fra Casado, de haber orquestado el espionaje y haber actuado de forma cruel e injusta contra ella. El PP le ha abierto un expediente y o sea, esto lo dijo García Egea, pero no os preocupéis porque hoy, a martes, que es cuando grabamos el programa, día 22, ya han cerrado el este. Ahora quieren hacer como que no ha pasado nada. Ahora están, venga a barrer, venga tal, ay, que no pasa nada. Casado está reculando, la criatura, porque se le ha ido un poquito de las manos. Hay incluso concentraciones de gente en Génova, en la sede del PP. Hemos visto un cartel bastante gracioso en los periódicos de una persona que lleva un cartel enorme, como estos políticos del PP sí, estos no, una especie de cuadro sinóptico en el que era como Ayuso sí, Cayetana Álvarez de Toledo también, pero Teodoro García Egea no, Casado sí, porque claro, la gente del PP, los militantes y tal, pues como es normal, se hacen un lío. No quieren el bombón. Se hacen un lío. Claro, no quieren el bombón con la cereza y el licor. No, claro. ellos quieren el buen praliné, pero claro, les cuesta distinguir. ¿De qué acusa Casado a Isabel Díaz Ayuso?
Vamos a hacer una recapitulación por si acaso tú hubieras estado metida en un búnker u opositando y no te hubieras enterado. Y esto nos interesa a toda España, porque hasta Feijóo se ha venido Nerea remando por todos los afluentes de los ríos hasta llegar aquí al Manzanares porque quiere él también su posición en la Moncloa. Sí, ha venido como un poco a poner orden porque parece que les han dejado Génova a estas criaturas pequeñas, de estas juventudes. A los Rugrats. Los Rugrats, efectivamente, y han hecho ahí un botellón. ¿De qué le acusa Casado muy solemnemente, no directamente, sino a través de Teodoro García Egea a Isabel Díaz Ayuso? Pues de que en la peor época de la pandemia, en los primeros meses de 2020, esto es una cosa bastante grave, Tomás Díaz Ayuso habría cobrado una comisión, en principio se decía que de en torno a 200 y pico mil euros, 280.000 euros, por un contrato de mascarillas de una empresa de un amigo de la familia Ayuso. Las mascarillas estaban compradas a Priviet Sportif. Ahora lo que sabemos a ciencia cierta es que las mascarillas que figuraban en el contrato eran distintas y de mejor calidad que las que finalmente llegaron. ¡Anda! O sea, primer pufo de la serie de pufos. Y bueno, que se cobró una comisión ilegal. Fue un dedazo la concesión de la compra de mascarillas a esta empresa y Ayuso se refugia en decir que, bueno, en situaciones de emergencia en las que no hay tiempo para hacer un concurso público, para comprar movidas que nos hagan falta así a la ciudadanía, pues esto está justificado. También ha reconocido que la comisión, que no la llama comisión, sino contraprestación a su hermano, no fue de 200 y pico mil euros, sino que fue de 55.000 por tramitar el traer estas mascarillas de China a Madrid. Bueno, efectivamente, tenemos que decir que con estos importes que se estaban manejando, porque no sé cuántas 250.000 mascarillas a 1,5 millones de euros que se compraron, se resumen por un importe de 6 euros la mascarilla. Pero no solamente eso, tenemos que decir que a todo el mundo le ha alarmado mucho el tema de las mascarillas y de las luces LED cuando esta señora ha firmado 4.000 contratos durante la pandemia, porque efectivamente, amparándose con la situación de emergencia, ¿no? de excepción, el estado de alarma, pues no hay que hacer los trámites habituales que sería licitar en un concurso público, que eso es lo que tiene que hacer cualquier empresa privada para, cumpliendo una serie de requisitos, como que es la empresa óptima para poder efectivamente ejecutar esos contratos que se necesitan. Entonces, bueno, pues aquí esto es un cachondeo. Ahí estaba la gente el domingo, Nerea, como pensando que efectivamente que esto es Juego de Tronos, aplaudiendo, y yo digo, claro, yo estaba pensando que estaban diciendo Ayuso Eurovisión, porque es lo único que escucho en mi cabeza, pero no, ellos estaban diciendo... ni Ayuso dimisión tampoco, están diciendo todos con Ayuso. Todos con Ayuso. Y como bien decía Adri, a lo mejor lo que están queriendo decir es todos son abusos. Porque hay una cosa que no me explico. Nerea, ¿cómo es posible que una persona que está reconociendo de forma flagrante que está dando a dedo una concesión de un contrato público a un colega, a un hermano en este caso, a su madre que también trabaja en el ámbito sanitario, ¿cómo es posible, Nerea, que nosotras sigamos, o sea, que haya ciudadanos de esta, nuestra comunidad autónoma, que sigan confiando en Isabel Díaz Ayuso? O sea, es que quiero decirte, y que esa tía salga sin cortarse, sin ningún tipo de vergüenza a la calle. A decir, no fueron 200 y pico mil, fueron 55.000. 55.000 de un contrato concedido a dedo de entre los 4.000 que se han cerrado a lo largo de la pandemia, como acaba de decir Inés. Es que es acojonante. Por favor, vea, ponme la bandera de España. Ahí la llevamos. Su dosis de pringadez. Otra vez, otra bandera. Ay. Su dosis de... Es que hay que ser... Su dosis de imbécil. Que es usted imbécil. O sea... Por favor. Ya estábamos preocupadas, nosotras ya estábamos preocupadas. Estábamos preocupadas por una infinidad de cosas. Sí. De la mañana a la noche nosotras estábamos preocupadas. Pero ya cuando hemos visto a literalmente miles de personas, no solo no castigando ni cuestionando la corrupción flagrante de esta pava, sino celebrándola y diciendo, mira, es que nos encantaría que siguieras manejando así nuestro dinero público y que nos siguieras robando más, pues oye, es que ya te dan ganas de acostarte, porque no. O sea, te dan ganas de acostarte, de irte a Finlandia, claro. No sé, de no explicar nada más, porque es que qué cojones más hace falta, ¿no? Totalmente. Pero hay una cosa, Nerea, que ella y yo cuando estábamos preparando el programa, decías tú, o sea, al final, ¿qué está ofreciendo Isabel Díaz Ayuso para que, siendo una política corrupta, con una hashtag elegancia, con una sonrisa, se le aplauda?
¿Y tú decías? Mi teoría es la siguiente. Yo creo que la gente está colectivamente tan absolutamente traumatizada después de la crisis del 2008 y tan aterrada Con el tema del curro, sí. Con el tema del curro, tan aterrada por quedarse en el paro, que en el momento de la pandemia en el que vieron que en otras comunidades autónomas, por la situación de emergencia, se cerraban negocios, ocio nocturno, todos recordamos lo que hemos vivido, pero en Madrid no. La narrativa que triunfó fue esta tía al menos nos deja sobrevivir individualmente y nos lanza a la ley de la selva, que es lo único a lo que podemos agarrarnos, porque claro, la desconfianza de la peña en el sostén que le ofrece lo público es tan grande que prefieren a una política que ni siquiera tiene proyecto más allá de yo os dejo mataros ahí fuera, ¿no? Os dejo sucumbir a la ley de la selva absolutamente. Entonces, yo creo que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, aparte de apoyarse en estrategias que no son nuevas, que son copiadas de la derecha italiana, copiadas del trumpismo, es venderle a la gente que ella significa prosperidad porque ella no va a poner absolutamente ningún límite al mercado. Ya está. Y nos va a dejar currar. Ahí lo dejo. Si no, no me lo puedo explicar. O sea, sí, sinceramente, o sea, es una liberal salvaje y sinceramente yo no me explico el espectáculo bochornoso que hemos visto en Génova, tío. Que no lo entiendo. Que nos hemos vendido por unas cañas y unas bravas, esto es una realidad. O sea, y además, efectivamente, no es un espectáculo bochornoso, es que yo personalmente pensaba que iba a haber o sea, yo estaba esperando un poco una convocatoria de manifestación, igual que la derecha se organiza por Telegram, también la izquierda se puede organizar por Telegram para hacer ahí una manifestación y decir, oye, por favor, no me roben más, pero no para nuestra sorpresa no se ha hecho. Así que nada, genial, cracks. Continuamos con que los bancos, atención, esto es un halo de esperanza, quieren reconciliarse con los mayores, claro, después de haberles vendido las preferentes, los valores Santander y tal, claro, como ya están absolutamente empobrecidos, llegan nuevos viejos y efectivamente les quieren ofrecer más accesibilidad y facilidades, que me imagino que será para que cliquen con mayor facilidad a los PIAs y a los fondos de inversión. El pasado enero, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, tremenda tipa, exigió a las entidades bancarias que por favor pusieran más facilidades a las personas mayores que no tienen accesibilidad a nivel digital para tramitar sus gestiones. Y eso es verdad que es una cosa que yo he visto mucho cuando he ido a hacer algún trámite físico que no tenía otra solución a las entidades financieras, tía. Y es verdad que son esos señores con la cartilla en plan de la pensión, no sé qué, tengo que pagar a no sé cuántos, cómo hago este ingreso que ahora solamente está digitalizado. Y es verdad que hay mucha gente que luego vive sola. O sea, más allá de los mayores LGTB, que por supuesto viven en el armario y en una profundísima soledad, hay mayores no LGTB que a lo mejor han decidido no tener hijos o que viven o que su marido ya tal o que no tienen familiares, una serie de cosas en las que evidentemente pues es una movida. Así que esa gente está sufriendo exclusión no solamente social sino también digital y es la única, o sea, al final propone esa atención, ¿no? Se está proponiendo un plan de choque en la que haya más atención a mayores y personas dependientes en momentos de más afluencia de clientes, porque estas personas como usuarias de las entidades también necesitan o sea, que no solamente nos sentemos con los mayores para venderle unas preferentes, unos valores Santander, Nerea, que nos sentemos con los mayores a echarles un cable. Cuando dicen, yo qué contraseña me voy a acordar, cariño, si no sé ni lo que hice ayer, por favor. Porque te pierde a los mayores siempre. Lo hablamos en su momento en el programa Dependientes Somos Todos, que os invitamos a revisitar, que es la falta de accesibilidad de los mayores a todos los trámites, pero no solamente los de los bancos, que al final son trámites que tienen que ver con empresas privadas, sino, pues, no sé, desde polideportivos hasta administraciones públicas. O sea, la accesibilidad es nula. Y no solamente mayores, también personas dependientes y también migrantes que no manejan bien el idioma. Durante la pandemia yo recuerdo que una de las cosas para las que nos organizamos en las asociaciones vecinales, aparte de repartir comida, pues ir a la farmacia, hacer millones de cosas en estas redes de apoyo vecinal que se extendieron por todas partes, fue echar una mano sobre todo a migrantes para pedir ayudas, porque era imposible manejar, o sea, es difícil hasta para nosotras, tía. Hombre, o sea, claro. Manejarse con esas webs infernales, y esto lo hemos hablado 1000 veces también en el programa de autónomos. O sea, hay que clarificar esto de verdad. Es una obligación, o sea, no podemos estar celebrando que los bancos hagan sus webs mucho más accesibles y que garanticen los dineros, que garanticen que los mayores tengan un acceso a información y a trámites telefónicos y no solo digitales, y no estar forzando que esto suceda en todos los niveles de la administración. Vuelve con la bandeja. Menudo programa nos espera. Yo de verdad no estoy para eso.
aquí la tiene, su hipocresía. O sea, por favor, dejemos de ser hipócritas porque es que esto ya está bien. O sea, las administraciones. Y evidentemente tú has señalado una cosa que también nosotras teníamos aquí anotada y es también ayuda a las personas migrantes. O sea, no solamente para las personas mayores, porque hay gente que puede tener simplemente problemas con el idioma. Chimpún. Y eso de verdad que responsabilidad de la sociedad, ¿no? De las empresas privadas. Next. Este fin de semana se celebró el referéndum que ha fusionado dos municipios extremeños, Don Benito y Villanueva de la Serna en Badajoz. De la Serena. Perdón, disculpadme. No, claro, es que si no te conoces, Fregenal de la Sierra, Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz. Siento muchísimo, serenitas, desde aquí os pido perdón y os mando un beso. Extremadura, ni olvido ni perdón, os debemos un puto ave, lo sabemos. Lo siento, de verdad, lo siento, estoy dando además una noticia, sé que esto es un momento histórico para esta peña, es la primera fusión de estas características que se produce en España y que puede marcar precedentes para muchas regiones. ¿Estamos acaso rejuntándonos? O sea, estamos teniendo unas crisis nacionales espectaculares, periódicas en este país por gente que se quiere pirar y no vamos a dar la noticia de toda esta gente que se quiere juntar. Bueno, pues se conoce que sí, aquí la tenemos. Yo por mí, Toledo, que cuando quiera firmamos ese referéndum. O sea, bueno, claro, no podría ser Toledo, tendría que ser primero, yo que sé, Majadahonda o alguna cosa así, ¿no? Con Madrid Centro, es que no sé, pero bueno, el caso está en que ahora mismo ciudades de 37 y 26.000 vecinos ya se han convertido, han cogido, han dicho, todos a una. ¿Ventajas de esta fusión? Pues mira, a nivel económico ha habido varios informes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura que dice que efectivamente va a crecer el empleo entre un 5 y un 15%. Se van a fusionar más empresas y ya está. Si total, Nerea, ya estaban follando los del pueblo de al lado con los otros porque ya a los de su propio pueblo lo tenían visto, chico, pues ya que se terminen de juntar y ahora son todos compatriotas y son todos de mi pueblo. Hombre, y una de mi pueblo y ahora, bueno, ahora van a poner así un nombre largo como sus muertos y tendrán algo que contar a sus nietos. Genial. Nos encanta. Vamos con la siguiente. Isabel II, the Queen Elizabeth, God Save the Queen, contagiada de COVID. Bueno, también está Justin Bieber. Por favor, Marisa, qué divertido eso. Muy bien. También Justin Bieber tiene COVID. Fíjate, justo él no pudo dar el concierto en Las Vegas. Pero bueno, Isabel II tiene 95 años, ha dado positivo en COVID. La gente se está diciendo, oh my God, quite dangerous. Y efectivamente ya tiene síntomas leves y prevé mantener su agenda porque esta señora, ante todo, lo que no quiere estar es en casa aguantando al sapo de su hijo Charles, que es una persona que aparte de roja, o sea, roja de color. De color, está enrojecido. Es un ser inane y que no le ofrece ningún tipo de esto. Y como hijo nunca le quiso. Entonces ella no quiere estar en casa. Ya está. Bueno, como todas hemos visto en The Crown, la historia de Carlos os la sabemos de memoria. La de Isabel II también es una persona que lleva aquí un siglo. No sé, si hay una guerra nuclear van a quedar las cucarachas. Isabel II por ahí, y Jordi Hurtado. Y Jordi Hurtado, que es noticia que ha cogido un bastón. Es que, de verdad, es absolutamente incombustible. Es noticia que ha cogido un bastón y salió en todos estos medios sensacionalistas que circulan ahí por Reino Unido todo el rato. En fin, a mí me gustaría de verdad que ya de una vez marquemos una línea roja, o sea, un momento a partir del cual ya no puede ser nunca más noticia que alguien ha cogido el COVID, porque ya está bien, porque ya está Justin Bieber. Sí, total. O sea, Justin Bieber lo ha cogido. Es que estamos ya hartos. Estamos hartos del COVID. Es que no podemos más. No podemos más. Pero bueno, hay noticias que personalmente lo del bastón perpetuadlo, porque yo he visto algunas noticias de Julio Iglesias, que es una persona que literalmente han tenido que componer como una tableta de chocolate que dejas al final o sea, que pones encima el paquete de 6 bricks de leche de soja encima y se desmenuza el chocolate negro en 100 partes. Entonces es una persona que cada vez que saca una imagen de Julio Iglesias antiguo, es un hilo que sigo en Twitter, o sea, es así. Bueno, Nerea, hay buenas tenemos noticias. Vamos a terminar positivas. el carrusel. Vamos a terminar el carrusel con una buena noticia, que siempre os traemos pocas, la verdad. Aunque lo del PP es medio buena noticia, lo estamos pasando bien. Yeah. El Hospital Valdebrón ha desarrollado un fármaco que frena la metástasis de cáncer de mama. Ahí tenemos, es verdad, tenemos ahí muy buenos investigadores de oncología. Sí.
Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona han demostrado que Omomic, una proteína terapéutica desarrollada por ellos y que ataca tumores primarios, pues es también eficaz para la metástasis de cáncer de mama. ¡Súper buena! Esto es un aplauso, esto es un aplausazo, no solamente por efectivamente poder parar esta situación, sino porque, bueno, pues evidentemente siempre es también un aplauso a los investigadores e investigadoras que lo tienen muy jodido en España, pero muy jodido. Exacto. Y que necesitan recursos públicos para seguir adelante haciendo estos descubrimientos. Así que, bueno, buenísima noticia, sobre todo teniendo en cuenta que esta peña lo hace todo contra viento y marea. Y desde aquí, besitos de qué, Nerea. De luz. Siempre. De luz. Exacto. Siempre. Bueno, espera un momento por aquí. ¿Qué traemos? Mira, venga, su publicidad. Ahí va. ¿Qué traemos por aquí? Su publicidad de confianza. Efectivamente, aquí tenemos vuestra publicidad de confianza, mis niñas. Unos segunditos de publi para cuidar a nuestras mejorcitas. Storytel. Storytel, ya sabéis, esa plataforma de audiolibros, podcast, ebooks bajo suscripción con más de 400.000 títulos. Ahí son libros, Nerea. Yo o sea, si llego a los 400 libros antes de morirme ya me parecerá mucho. Ya te parece un montón, pero es que encima leer, o sea, ¿cuándo vas a leer, hija de mi vida? Aquí te metes debajo de la mesa y te lees la regenda. Exacto. Bueno, ya sabéis que nosotras la publi siempre la hacemos con muchísima dignidad y con nuestra publi pues te traemos recomendaciones de estos cosas. También audiolibros, que no sé si lo he dicho correctamente, lo repito, audiolibros, Nerea. Audiolibros e ebooks. Que no te apetece que no puedes leer y sin embargo puedes poner la mente en blanco mientras estás así editando, haciendo cualquier cosita, regando o haciendo limpiando unas las croquetas, calles, emparejando calcetines. te lo pones. Yo qué sé, ahí te pones tus libritos, hasta 400.000 ya tienes. Efectivamente. Y entre 400.000 pues te tenemos que recomendar algunos. Yo personalmente os recomiendo la serie que tiene mucho que ver con el tema central de hoy de nuestro programa, la serie Amor, pero con H entre paréntesis, de una editorial que es pequeñita que se llama Con tinta me tienes, y bueno, son unos volúmenes temáticos con artículos pequeños sobre historias sexoafectivas y bueno, de amor un poco poco convencional, y tienen autores y autoras interesantes como María Folguera, Raquel Manchado o Beatriz Jimeno. Ahí los tenéis. Pues yo tengo otro también que está también en la plataforma de Storytel, que es Escandalizar al inocente, violencia y sexualidad en cuentos infantiles y de hadas, ¿vale? Esto está publicado forma parte de la serie de publicaciones de la Universidad de Valencia, y efectivamente al final hace una reseña de que toda la función pedagógica natural que pueden tener estos libros, pues se la cargan la hipersexualización, cuestiones del entorno físico, los defectos, las coordenadas metafísicas y morales que envuelven pues el tema de la sexualidad. Así que muy interesante, y yo creo que ya con esto, Nerea, pues nos podemos remangar para hablar de nuestro tema del día. La movida. Saldremos mejores. ¿De qué vamos a hablar? He matado otra mosca. De algo que nos interesa mucho, Nerea. De educación sexual, que sigue siendo una asignatura pendiente en España. Si has tenido suerte, a lo mejor te han hablado, pues no sé, de cómo ponerte un Tampax sin que te llegue la glotis. Exacto. O de ponerle un preservativo a un plátano. Una vez más, el plátano y el preservativo, Nerea. El plátano y el preservativo es lo máximo, a lo máximo que si has tenido suerte y no has ido a un colegio del Opus Dei, te han comentado. Yo sé como la gente no se pone violenta con el plátano. De los poquitos países europeos en los que no tenemos educación sexual reglada, sino que depende ahí un poco de cada comunidad autónoma, y por eso nos apetecía abrir este melón. También porque la educación sexual no solamente tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, embarazos deseados o no, el funcionamiento de tu sistema reproductivo, sino que tiene que ver con quién eres. La sexualidad y el sexo están impregnados, son transversales a nuestra vida, a nuestra vivencia. Una cosa que me hace mucha gracia, que dice mucho la ultraderecha, es como: no nos incumbe lo que cada uno sea haga de puertas en su cama. para adentro. Haga en su cama. Señores. Esto del sexo es una cosa íntima, la orientación sexual es una cosa íntima. Señores de la ultraderecha, yo cierro la puerta de mi casa y cojo las llaves, el móvil, el tabaco y la homosexualidad también. No me la dejo encerrada en el armario. O sea, somos quienes somos sexualmente durante todo el día. Entonces hay condiciones que tienen que ver con la educación sexual, como por ejemplo
ejemplo, relaciones sociales, desarrollo personal, todas estas movidas, y también hay otras cuestiones que, por supuesto, también afectan a una cuestión, o sea, quiero decirte, a mí que la sociedad no sepa cómo se transmite la clamidia o qué quiere decir si tu flujo vaginal tiene un color u otro, me parece grave. Hemos tenido también un programa en Place, tía, que me ha parecido muy interesante, en el que, bueno, pues ha venido un chico homosexual a decir que él se había puesto la vacuna del papiloma humano porque lo había visto en Twitter, porque formaba parte de lo que se llaman los grupos los grupos especiales como que pueden formar parte de la vacunación más allá de las niñas menores de 14 años. Entonces, quiero decir que esto te tengas que informar a través de Twitter o a través de hacer un entorno de amigas, tía, me parece de unos niveles de gravedad tristísimos. O sea, quiero decir que al final habla también mucho de nosotros como sociedad, efectivamente. Y yo creo que hay un audio aquí muy interesante que nos lo explica, de Sex Education. Y no es malo tener deseos sexuales. Hacéis que el sexo sea terrorífico y no deberíais. Puede ser divertido y hermoso y enseñarte cosas sobre ti y sobre tu cuerpo. Y deberíais enseñarnos a hacerlo con seguridad. No decirnos que evitemos ser sexualmente activos porque eso no funciona. Básicamente porque es inevitable. Con miedo no funcionan las cosas. Con miedo no funcionan las cosas. No. Y no sé, Nerea, por ubicarnos un poco, ¿cómo entendemos, o sea, qué entendemos por educación sexual? Pues la educación sexual se refiere, por un lado, a la salud física, como comentábamos, pero también a la salud afectiva, a cómo relacionarse con los demás, a la salud psicológica, a la social, aprender que existe la diversidad sexual. O sea, problemas que tienen que ver con la educación sexual, sobre todo con la falta de educación sexual. Detrás de hacerle bullying a la puta de la clase, que aquí la compañera Inés conoce muy bien lo que se sufre con este tipo de... Mira qué morrito. La puta de la clase. Detrás de ese bullying tortuoso y horrible a la puta de la clase hay falta de educación sexual. Detrás de hacerte un lío y confundir, llevar mucho escote con respetarte a ti misma o respetarte más, respetarte menos, hay falta de educación sexual. Detrás del otro bullying al niño que tiene pluma, también hay falta de educación sexual. Y eso son relaciones que van mucho más allá del folleteo. O sea, son relaciones humanas básicas. Y además hay otras muchas cosas, Nerea, en las que también, nos incumben a todos. O sea, nadie nos habla de la regla, nadie nos habla del aborto, nadie nos habla pues de la eyaculación, de la fimosis, o sea... Pero a lo mejor de la regla sí te hablan, ¿no? Porque eres adolescente, pero de la menopausia no te hablan. No, total, es absolutamente tabú. Del climaterio no te hablan. Lo que decías de la vacuna del papiloma. A mí me ha pasado, y a muchas colegas mías, que les ha generado problemas graves de salud por falta de información, que incluso los médicos, cuando nos recetan antibióticos a las mujeres, y los dentistas, que es una cosa súper frecuente, no te avisan de que probablemente el antibiótico te joda toda la flora vaginal y vais a tener candidiasis después. O sea, automáticamente, yo al menos, y muchas tías que conozco, cuando tomamos antibióticos tenemos candidiasis de una. Eso sería fácilmente evitable, pues cuidando la flora por otros medios, pues con yogures, no sé qué, o evitando incluso los antibióticos. Sí, o simplemente metiéndote un óvulo de probiótico que yo descubrí porque tuve una ginecóloga, por supuesto, pagada de mi bolsillo, en una revisión anual, porque en la Comunidad de Madrid, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vuelvo a remarcar que las citologías en menores de 35 años se hacen cada 2 años, por lo menos en mi centro de salud, por una cuestión de saturación, porque la ginecóloga le permiten enviar al laboratorio un número X de pruebas anuales, y entonces si yo me quiero hacer mi prueba anual me la tengo que hacer así, tengo que inventarme, que lo hemos hablado también en otras, que me parece tristísimo, te tienes que inventar poco menos que has tenido una vida sexual que has loca, estado en una orgía haciendo cruising por los setos. Sí, exacto. Sí. Y que todos los días desayunas galletas con semen para que pues esas personas se dignen a hacerte una serie de cosas. Aparte, tía, por ejemplo, el virus del papiloma humano yo tampoco lo sabía, pero también se desarrolla aquí, o sea, de las mamadopaulos. Entonces, tía, es que al final esto es que es un puto asco y no lo conocemos. Y todavía ¡Qué asco tan asqueroso! Tú estás y lo yo, de las que soy galletas una de semen, monja. la verdad, que ella es una monja, claro. Ella es una monja, sí.
Ay, no hay más que verla. Es una monja. Y eso que tú estás en el montón de arriba de la información, que a ti por lo menos lo del preservativo, como tienen en cuenta que todo el mundo tiene relaciones heterosexuales, lo del preservativo te lo explicaron. Pero yo me he enterado a los, no sé, 20 y pico años, cuando ya era sexualmente activa desde hace 1 y medio, que por compartir juguetes sexuales entre mujeres, por ejemplo, pues te puedes pegar enfermedades. Pero es que eso ni siquiera la ginecóloga de pago me lo había dicho. Sencillamente te preguntan, oye, ¿te quieres quedar preñada próximamente? Pues mira, no, ni próximamente ni nunca. Pues entonces no hay nada aquí no hay nada que explicar, ¿no? Más allá del coito y de las relaciones heterosexuales no hay nada que explicar. Eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy heavy. Y además también tenemos que decir que, por ejemplo, bueno, pues has mencionado que las relaciones sexoafectivas no solamente son el coito, ni muchísimo menos el tema de la maternidad. Pero a nivel mundial, este dato me ha parecido muy interesante, solo un 34% de los jóvenes, Nerea, puede dar prueba de un conocimiento preciso sobre la prevención y la transmisión, por ejemplo, del VIH, que también esa es otra. Cuando hablamos de educación sexual integral o de las ITS, las infecciones de transmisión sexual, la gente se echa la mano a la cabeza con ¡ay, el VIH! Y se estigmatiza muchísimo a día de hoy todavía la gente con VIH. O sea, yo no creo que... Vamos, yo personalmente sí que conozco una persona y en cuanto me lo dijo, recuerdo que hice así como en plan de ops, ¿sabes? O sea, que decirte como que tapé el vaso como de forma intuitiva porque, tía, yo no sabía exactamente. Me dijo, tía, no te preocupes, esto es una cosa que... o sea, que decirte, es una cosa que cuando tú empiezas el tratamiento se te independiza en la médula. Yo ahora mismo daría ya negativo. Claro. Porque Indetectable, intransmisible. Absolutamente, porque sería indetectable en un... O sea, quiero decirte, al pasar un mes de tratamiento... Tía, todas estas cosas, o sea, es que ni idea. O sea, tú piensas ya directamente en plan de, wow, me voy a lavar, ¿sabes a qué me refiero? Es que no tiene absolutamente nada que ver con eso, cariño. Y además, la clamidia por ejemplo, la clamidia y la gonorrea, Nere, te pueden, o sea, que te pueden provocar también problemas de fertilidad, cosa la cual pues tampoco sabíamos. No, muchísimas. Y eso que la información sobre VIH, ha habido campañas y nosotras tradicionalmente yo creo que nos ha pillado una generación en la que todavía en los 90 había como un miedo que ha provocado una estigmatización radical que se ve en este tipo de gestos que siguen muy extendidos de temer a alguien que tiene el VIH. E incluso con unos grandes esfuerzos institucionales por informar sobre el VIH, todavía seguimos siendo muy ignorantes. Imagínate los 2.000 tipos de papiloma que hay, la clamidia, la candidiasis y todas estas historias. Total. Esto ya en historias de salud física básica, ¿vale? O sea, hablamos de la educación sexual sencillamente ya como algo básico, fisiológico, biológico. Pero es que cubre una dimensión, o sea, la educación sexual cubre una dimensión que tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos de manera sana. El sexo no es un acto, es una manera de entender el mundo y de relacionarse. Si un chaval o una chavala tiene una buena educación sexual, pues probablemente no viole en grupo, me cago en la hostia. O algo que sucede frecuentemente también es que la gente joven no sabe cuándo está siendo víctima de un abuso. Esto, por lo que sea, lo hemos estado comentando en programas que tenían que ver un poquito con estos casos de abuso a menores en la iglesia, que eran dificilísimos de detectar, de denunciar, porque las propias víctimas no caían en la cuenta de que habían sido abusadas hasta que había pasado muchísimo tiempo. Una buena educación sexual te ayuda a ponerte límites, a saber hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde tú sí y dónde no, y hasta dónde el otro, la otra, sí o no. Y eso es, o sea, eso no se nace aprendido. No se nace absolutamente aprendido. Nada, absolutamente no. Y además yo creo que también... Sí, y son derechos humanos. Son derechos humanos y es una responsabilidad colectiva y estatal, por supuesto, el poder garantizar a todos los ciudadanos que fuera de su casa, pues efectivamente desarrollen unas habilidades comunicativas para saber lo que queremos y lo que no, ir más allá de la erotización del mete-saca, percibir el riesgo sin tenerle miedo, o sea, quiero decirte, saber, porque es que yo creo que las pocas
estas clases que habíais recibido las mejorcitas de educación sexual integral ha sido todo desde el miedo, en plan de ¡ah! Embarazo, VIH, o sea, quiero decirte, Claro. papiloma. Quiero decirte, el papiloma es un virus que tiene el 80% de la población, que se disipa generalmente al año o al año y pico, una serie de cosas, ¿sabes? Y también, efectivamente, es muy importante desde una perspectiva de género, porque al final los roles de género también inciden mucho en si hay una ausencia de educación sexual integral, ¿sabes? O sea, lo que has dicho tú del tema de las violaciones en grupo, el de saber poner límites, bueno, y también sobre el estigma o sobre la presión con el que crecen los hombres heterosexuales. Por supuesto, educación sexual integral que, de plantearse, se haría todo desde una perspectiva absolutamente heteronormativa, o sea, sin tener en cuenta a X colectivos, y además hiperoccidentalista, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otro... Hiperoccidentalista como todo, efectivamente. Efectivamente. Yo creo que tenemos que ir presentando porque vamos un poco pasadas de tiempo. ¿Vamos pasados de Sí. tiempo ya? Jolín, cómo hemos cascado, Como ¿no, hemos compañera? hemos ¿Cómo cascado un poquito. Bueno, Cacao. Hoy traemos testimonio, audios de una persona bien interesante que además nos trae una de nuestras cosas favoritas, que en el audio nos chifla, que es un buen acento andaluz. De verdad, Ahí es que va. es otro rollo. Es que es otro rollo. O sea, es que genera bienestar, genera calidad. Se trata de Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, que tiene entre sus prioridades afrontar la situación de la educación sexual en España, que es bastante preocupante. Como mucho, si tienes suerte y das con el centro educativo, con el equipo docente adecuado, pues lo mismo en algún momento del instituto acude a una charla sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados. Y esto es así a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la propia UNESCO reconocen la necesidad de que existan políticas públicas que garanticen el acceso universal a la educación sexual, entendido como un derecho de ciudadanía. Bueno, efectivamente, lejos del poco contenido de sexualidad que aparecen algunas asignaturas transversales, pues ya sabéis que se ha aprobado también una reforma de la Ley de Educación y así como una Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. Con lo cual, bueno, pues con esto se abre la puerta para integrar este tipo de contenido y al final meterlo pues un poquito en la ESO y en el bachillerato, que es una cosa que me parece como de ley. Y que sea obligatorio, por el amor de Dios, que de verdad que es, o sea, que estamos hablando directamente de supervivencia física y psicológica, en serio. Exacto, y no irlo descubriendo, que eso es una cosa que hemos hablado también aquí nosotras, Nerea, o sea, quiero decirte, yo a mí me hubiese ido muchísimo mejor la vida si no hubiese descubierto ciertas cosas del sexo con 27 años, por favor, o sea, quiero decirte, o ciertas circunstancias a las que he accedido sin yo querer y ciertos bloqueos que luego después de pronto te desmontas y dices, oye, ¿y yo por qué a mí no me puede tocar nadie ni con un palo? O al contrario, ¿yo por qué me dejo hacer y me siento desdibujada en ese plano? Bueno, pues porque tú tienes una cosa que se llama traumas y el cuerpo se queda tieso y el cuerpo de pronto se relaja con ciertas cosas. No tienen por qué ser necesariamente cosas abruptas o de extremos, simplemente con comentarios, con formas de hacer, te va minando tu capacidad real como individuo en una interacción respecto del sexo. Mira, recuerdo, y esto lo pongo mucho de ejemplo, a Lola, la actriz que hace de Valeria en la serie de La Veneno, la entrevisté cuando tenía como 16 añitos y yo curraba en Marie Claire. A ella y a su madre, porque hice un reportaje sobre gente trans. Y ella habla muy bien, tenía una claridad mental alucinante. Y me encantó cómo me explicó el momento en el que ella, con 10 o 11 años, después de haberse sentido toda su infancia absolutamente descolocada, extraña, como encerrada, ella lo describía como estar encerrada en una jaula, como el no saber qué le pasaba. Vio por casualidad en la televisión, porque tenían sus padres las noticias, a Carla Antonelli. Y de repente Carla Antonelli habló de la condición trans claramente. Y ella dijo, es eso. O sea, Total. esa casualidad de que de repente se te cruza un referente por delante de tus ojos y te explica el sufrimiento psicológico o lo que te ha estado pasando y la razón por la que tú estabas descolocada en el mundo y te sentías mal. Cuantísimo alivio y cuántos problemas se solucionarían
¿Y cómo de libre y de tranquila sería nuestra vida si eso estuviera arreglado en la educación obligatoria? Exacto. Y nos lo contaran? Porque Inés está hablando de su propia experiencia y Inés, tú eres una persona, tía, Absolutamente eres hetero, eres normativa. Absolutamente normativa, pues claro. Imagínate... Los que no lo son, 100%. La gente que es 100%. asexual, o imagínate la gente que es lesbiana, o imagínate la gente que es bisexual, que si no tienes la suerte de que un día tus Totalmente. padres tengan la tele encendida y esté Carlo Antonelli, pues a lo mejor Piensas son que eres un años monstruo. y años y años Sí. de sufrimiento psicológico radical que se podría evitar con una educación sexual Exacto. integral. Y ahora, mientras tanto, lo que vamos haciendo es, no desde luego por parte de las instituciones, es ir parcheando a través de redes sociales. O sea, quiero decirte, son cada vez más numerosas las personas activistas en redes que van poniendo parches un poco o van hablando de su propia experiencia con la famosa, clítoris del tamaño de una nuez de Dulceida. O sea, quiero decirte que Dulceida diga eso, te podrá parecer mejor o peor, pero la chica está exponiendo o la almorrana de Laura Escanes. Te podrá parecer mejor o peor, pero al final está diciendo, oye, todas las embarazadas nos dan una almorrana del tamaño de una oca en la hortensia y que obviamente es molesta y me la tengo que operar. Si yo tengo esto en el coño y, oye, pues vengo a poner de manifiesto que A, no se me ha atendido correctamente, B, no se me ha dado un diagnóstico adecuado, C, estas cosas pasan y no pasa nada si se habla, se comunica, efectivamente, como siempre decimos nosotras, lo que no se visibiliza no existe y una de las cuestiones también pueden afectar, por supuesto, a tu sexualidad, tu condición de género o lo que cojones sea. Sí, a tu vida. Le hemos preguntado a Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, porque desde este organismo se ha venido desarrollando desde julio de 2021 un proceso participativo en el que han hablado con organizaciones feministas, con profesionales de la salud mental y del ámbito educativo para hacer una radiografía de cómo está, o sea, de cómo está la educación sexual y qué claves tienen que tocar. Se ha dado un paso importante con la inclusión de la educación afectivo-sexual como un elemento transversal en la nueva ley educativa, en la LOE. Ahora, el siguiente paso que habría que dar es blindar que la educación sexual forme parte de las enseñanzas mínimas obligatorias para todas las comunidades autónomas, para que la educación sexual esté garantizada como derecho, gobierne quien gobierne en cada comunidad autónoma. Luego es necesario, y ahí pues bueno, estamos planteando avanzar en la reforma de la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que como sabéis pues estamos proponiendo una reforma que verá la luz en breve, y ahí estamos planteando la necesidad de que la educación sexual sea obligatoria, se garantice en todas las etapas educativas adecuadas obviamente a las distintas edades y que se disponga de los y las profesionales con la formación necesaria para poder garantizar una educación sexual que tenga un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género. Como poco. Derechos humanos y enfoque de género, efectivamente. Interesante lección. Como comentábamos antes, pues la educación sexual tiene que estar presente en todas las etapas de la vida, no solamente en la adolescencia y en la infancia. Este proyecto tiene varias premisas y la primera de ellas nos la resume así Toni Morillas. La primera clave es la necesidad de garantizar la educación sexual con carácter obligatorio durante todas las etapas educativas y desde un enfoque integral. Esto es que podamos abordar cómo construimos una cultura sexual basada en el consentimiento como alternativa a esa cultura sexual basada en la violación que ha sido la cultura sexual hegemónica. Y cómo lo hacemos partiendo de una vivencia basada en el placer y en el deseo. ¿Por qué se quiere bloquear? Si es buenísima la educación sexual, ¿por qué se quiere bloquear constantemente? Hay muchas luchas políticas, las más recientes protagonizadas por VOX, alrededor de la educación sexual para bloquearla, para que los chavales no sepan. Incluso han hecho circular fake news y han hecho circular bulos sobre que a las criaturas, los chavales, las chavalas, se les enseñan prácticas sexual, bueno, pues que prácticamente se les empuja a la homosexualidad. Esto no viene pasando. O sea, por favor, exactamente. Y quieren implantar el PIN parental. Es que somos Esto está un poco somos olvidado. vergonzosos. No, o sea, lo del tema de, efectivamente, o sea, la implantación del PIN parental por o sea, quiero decirte que no olvidemos que hay cuestiones a las que tenemos derecho, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel universal, a acceso, o sea, tenemos derecho a acceso a ciertas, efectivamente, materias educativas, a ciertas garantías simplemente como seres humanos, y no vamos a olvidar que hay partidos que eso se lo pasan por el forro de las pelotas, no tía, solamente se lo pasan por el forro de las pelotas. y que están intentando, efectivamente, o sea,
directamente transgredir lo que vienen siendo los derechos humanos, negar la mayor, terapias de reconversión, una serie de cosas, tía, que es Y que me lanzar parecen... ignorantes, tío, lanzar ignorantes al mundo. O sea, es que esto está súper arriba en la agenda de la ultraderecha. ¿Qué coño quieren? O sea, si bloqueas la educación sexual, tienes gente... Si bloqueas la educación sexual en la infancia, tienes gente en la adolescencia que piensa que clamidia era una de la isla de las tentaciones. Exacto. Era una de las chicas del cable. Claro, es que Iba a decir no lo eso. saben, o sea, no hay Justo. nada bueno. Y además, si tú bloqueas la educación sexual impartida por profesionales, dejas a los chavales y a las chavalas en manos de el porno. Efectivamente, un informe elaborado por Save the Children titulado Desinformación sexual, desde luego al pelo, indica que de media los jóvenes acceden por primera vez a material pornográfico con 12 años y casi 7 de cada 10, o sea, es decir, casi el 70% consume de forma frecuente. O sea, quiero decirte, obviamente yo, la primera movida que yo vi, tía, fue como una cosa en el cole, rollo con 11 años, que los chicos empezaron a hacer como... ¿Sabes? O sea, que era como si fuese una mamada, como si fuese una paja extensible, no tengo ni idea, como si fuese un sable Ciencia láser. ficción, tía. Era ciencia ficción y hacían eso mucho. ¿Y por qué? Porque se les empezaba a poner la cola dura y había algunos que ya se empezaban a... ¿Con qué te corres? ¿Tú te piensas que te vas a correr con tu libro de matemáticas ahí viendo tu 2×2, 1 más 1 son 7? No, cariño, te vas a correr con unas tetongadas y entonces ya una cosa lleva a la otra, efectivamente. No, con unas... La masturbación te lleva a la pornografía, evidentemente... Es lógico masturbarse, ¿sabes a qué me refiero? Pero el tipo de pornografía, que eso, claro, eso ya es otro temazo. Claro. Ven contenidos audiovisuales. Sexo sin preservativo, intento de sexo en grupo, una serie de cosas, sexo con desconocidos también, o sea, romantizar el sexo con desconocidos de una forma así un poco weird y de forma tal que al final el sexo te deja de satisfacer. O sea, esta es la inminente consecuencia del visionado de porno, no de todo tipo de porno, porque luego después tipo Erika Las tienes, o sea, quiero decir, tienes porno consciente, pero luego después tienes otro tipo de porno que es el que se consume gratis, básicamente, que es un poco Pero heavy. sobre todo que tus referentes, cuando eres pequeña, que tus referentes vengan de ahí. O sea, si tú eres pequeño y tus referentes vienen de ahí y tú no has follado antes, a lo mejor si ves ciertas prácticas, sabes que son un poquito ciencia ficción, que forman parte del terreno de la fantasía porque las ves de adulta, pero cuando tu primer contacto con el sexo es sexo en grupo, Exacto, coños un de bucaque. claro, las criaturas ven esos coños que son así ñi, 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 que rechinan, que son como esta mesa, son como una escultura de Jeff Koons, luego ven un coño con pelos y se desmayan, obviamente. Y se luego pasa otra cosa, que hay, o sea, no solamente es por... el porno no solamente es pernicioso para las cabezas en ciertas etapas de la vida, no siempre, sino en ciertas, o sea, en la infancia y tal, por lo que enseña, por lo que muestra, sino también por lo que omite. O sea, en el porno yo no he visto jamás las relaciones sexuales son absolutamente coitocentristas y no he visto nunca una estimulación clitoriana, cuando el mayor órgano de placer de las mujeres es el clítoris. Bueno, entonces eso hay... no existe. O sea, los clítoris, que son nuestro mayor órgano de placer, que tú como mujer te puedes correr con la lavadora en centrifugado, vestida con un traje de chaqueta armado, te sientas así en la lavadora un poquito, pillas la esquina y la costura buena y tú te corres. Eso se ve en el porno. No se ve. Entonces esto a lo mejor lo descubres demasiado tarde y se ha pasado de ese pobre clítoris sin uso, ni se sabe los años porque nadie te ha comentado cómo funciona ese milagro de Dios. Para mí ya en una línea, para cambiar, que vamos un poco pasadas de tiempo, tía, para mí en una línea tía. es ese fingimiento. Quiero decirte que estamos haciendo todas las personas que somos sexualmente activas durante mucho tiempo de nuestra vida, sobre todo durante nuestros primeros años. O sea, quiero decir, cuando empiezas con ese follisqueo de 16, de 18 años, es absolutamente lamentable. O sea, da un Y tiene nivel, que serlo. o sea, un momento, por favor. Mira, caballero, por aquí su vergüenza ajena. O sea, quiero decir, da vergüenza ajena, absolutamente. Es normal que dé vergüenza ajena, pero en vez de preguntar y en vez de hacer las cosas con un poquito de esto, se va descubriendo sobre la marcha, efectivamente. Tomas de referencia ese tipo de sexo y pareces un mierdas. O sea, quiero decirte, entonces yo también entiendo que haya tíos heteros que digan en plan de, joe, ¿sabes? O sea, quiero decirte, ay, es que no te gusta. Claro, Cletus, ¿cómo me va a gustar? Si es que... Si
me estás estrangulando, hijo mío. Si es que no me gusta que me quites la respiración. Esto no tiene absolutamente nada que ver, chicos. O sea, esto no va de echar un gapo. O sea, la saliva tiene sal. No, hijo, tendrás que comprarme un lubricante, tendremos que hacer otro tipo de cosas. Entonces, en fin. Bueno, el tema... No sé, y si el me tema... vas a escupir, pues hablémoslo. Está muy bien. O sea, Exacto. las prácticas consensuadas, que tampoco vamos a quedar aquí de ursulinas, las prácticas consensuadas de nos encantan. sexo en grupo, todo eso nos encanta. O sea, todo Nos eso nos encanta, es un encanta. 10. Pero no puedes Hijo empezar mío. con eso, que es que los críos ven antes a una adolescente follando con un calamar en porno hentai que un clítoris. Es que eso no puede ser. Es que eso es lamentable. Bueno, dejamos esta línea aquí. Muy bien, Nerea. Muy, muy interesante, la verdad. Gracias. Y bueno, vamos a ver. Con unas notitas para el Halo Ciudadano. ¡Buenas! Efectivamente, nada, vamos a dar unos apuntes sobre lo que hemos estado hablando hoy, que son los canales para abordar la educación sexual integral, porque no solamente tenemos que exigir a las escuelas, a los padres, madres, etcétera, sino que, por ejemplo, hay centros como el de Navas de Tolosa aquí en Madrid, que es absolutamente revolucionario para su época, ha sobrevivido desde los años 70 que se puso a todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid, y no está nada patrocinado, y sin embargo ahí pues te hablan de métodos anticonceptivos, de alternativas, te hacen pruebas gratis de todo lo que te haga falta, pastillas del día después, por supuesto, en fin, cosas que se agradecen y sobre todo que te tratan con una humanidad que no sea fruto de la falta de contratación de personal de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, pues existen, para que tú lo sepas, centros jóvenes de atención a la sexualidad, donde se resuben, que tienes eso, centrojoven.org, donde reciben consultas presencialmente por teléfono e incluso pues te hacen estas pruebas que comentábamos. Si eres mayor de 29 años y no sabes a dónde ir, también te van a atender. O sea, quiero decirte, no pasa absolutamente nada. Es gratuito, confidencial y muchas veces algo muy importante que es anónimo, que a nosotros nos da como esa vergüencita hablar con los médicos de ciertas cosas, etcétera. Pero es súper importante que sepas que, bueno, pues existe esa movida y luego después también puedes ir sin necesariamente un adulto si eres menor de edad, lo cual también es importante. También tenemos las asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre, como, bueno, están los Scouts, está la Cruz Roja, como cualquier asociación joven política y aconfesional que también tiene sus objetivos transversales de la educación sexual en todos los niveles. Entonces, bueno, pues nuestro consejo es que si tú tienes alguna duda, centrojoven.org, que ahí no te la resuelven, pues vete a alguna asociación de tu universidad, de tu tal, y si ya eres un poquito más mayor y más docta y no obstante no tienes recursos, pues en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ofrecen, pero también en Cataluña pues hay varios centros de estas características que pues te pueden, o sea, Cataluña o desde donde lo estés escuchando. O sea, infórmate porque a ver los hilos, Nerea. Divino, chavalas, mejorcitas vais a estar. Mejorcitas vais a estar de vuestras partes pudendas y de vuestras vuestras libidos. Y no tengas miedo a ponerte el qué, cariño. Mira. Un buen espejito en la vagina, Eso que es. tú te veas tus rugosidades. Si tienes verrugas, si no, si se te queda un pelo enquistado, en el caso de que te los quites y que lo tengas, tal. Que tienes el coño como una pasa, no te preocupes, es absolutamente normal tener el coño como una pasa o como un dátil. Todo All ese tipo de coños cosas. are beautiful. All pussies are beautiful. Y efectivamente. Mira, aquí te dejo, mira. Caballero, su dosis de información, vale, para usted. Venga, estupendo. Y hasta aquí, Nerea, ¿qué te parece? Mi vida. Nada, que nos vamos Preciosa. a nuestra Madre cosita. mía, el mejor pelo de España. Nerea Pérez de las Heras. Pa'lante. Saldremos mejores. A ver, no es muy de actualidad, pero es que a mí el tema del PIN parental me sigue pareciendo una cosa fascinante porque es como una herramienta para que tus hijos en vez de más sepan menos, que no sepan nada, ¿sabes? Incluso llegó a haber un teléfono en los MUPIs por las calles como para que tú llamaras un poco de emergencia para ver si estaban adoctrinando a tus hijos, ¿no? Hubo un teléfono del PIN parental. En la radionovela de hoy, pues vamos a hacer una llamada a este teléfono. En la radionovela de hoy, llamando al PIN parental. PIN parental, dígame. Hola, buenas, llamo porque he metido el PIN parental mal 3 veces y se me ha bloqueado el niño. Os llamo para que me deis el PUC. Claro, el niño es suyo y lo puede resetear cuando usted quiera.
Que se me va a resetear el niño. No. Yo no quiero la versión de fábrica de mi hijo que tenía mucha pluma, que para eso ya le puse el pin parental. No se preocupe. Le podemos cargar al niño la versión heteronormativo 1.0 con el paquete básico que incluye coito, pero no incluye nociones mínimas sobre consentimiento sexual. ¿Está de acuerdo? Estupendo. Y que sea madridista también. ¡Lo! Le añadimos el extra. El nuevo PIN de su hijo es 6520. Por política de empresa, le informa de que el PIN parental no incluye antivirus. No protege al niño de virus como el VIH, papiloma o herpes genital. Pero si es que esta es una casa tradicional, señorita. Aquí no pasan esas cosas. Muchas gracias, buenas tardes. Excelente. Mejorcitas, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Nerea Pérez de las Heras, muchas gracias aquí por estar sentada next to me. Mi vida, Ay, todos los martes, es una fiesta. Mira, hacemos un corazón, Cling, por la educación sexual integral, sí señora. Bueno. Y nos despedimos de nuestro maravilloso equipo que nos acompaña efectivamente en esta aventura, no solamente desde Podium Podcast, sino, pues aquí el resto de personalmente. plataformas, que un día vas a abrir la caja de los cereales por la mañana para desayunar y te vamos a salir Inés y yo. Inés y yo y también Marisa, ¿no? Premio Nobel de 69. Y también está Bea Polo, que le gustan mucho las tijeras de cortar. Terci, bienvenida al equipo. No le importa un buen cunilingus. Nacho Pardo, especialista en beso negro. Jimena Marcos, que se hace unas curiosas Mamadopoulos. Y Gemma Jiménez, que siempre es una dama, pero a la vez una perra en la cama. Muchísimas gracias, mejorcitas, una semana más. Hasta gracias. la semana que viene, queridas. Os amamos. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.